Bienvenidos a nuestro podcast semanal Bolígrafos. Hoy vamos a hablar con el presidente del Comité de Gremios del Departamento del Atlántico, Efraín Cepeda Tarut. El Comité Intergremial del Atlántico es una corporación sin ánimo de lucro constituida en el año 1976 como resultado de la alianza de gremios y empresas privadas de Barranquilla y el Atlántico con el objetivo de impulsar la competitividad y el desarrollo integral del departamento. Entre los sectores que representan está el sector portuario, de servicios públicos, inmobiliario, térmico, asegurador, entre otros. Entre lo que han logrado a lo largo de los años, destaca que en el año 1991 lideraron el movimiento cívico que generó la fundación de AAA. En 1993 fueron promotores de la construcción del dique direccional del canal de acceso al puerto de Barranquilla. Efraín Cepeda Tarut, presidente del comité, es el nuevo invitado en nuestro podcast Bolígrafos. Gracias, doctor Efraín, por acompañarnos. A ti, Víctor, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí compartir este espacio contigo y, por supuesto, a las personas que nos ven y nos escuchan en los diferentes medios. Bueno, yo lo voy a sorprender porque hay una mujer a la que usted quiere muchísimo, que se llama Gloria Peña. Ella tiene un café especial. Y Gloria, la semana pasada, la maestra me dijo: cada invitado que vaya a tu podcast, tú le regalas mi café. Aquí lo tiene. Muchísimas gracias, Víctor. Qué gran sorpresa. Gloria fue profesora de mi hermana, profesora de baile. Correcto. Ese es un café especial de los cafeteros del eje cafetero. Su esposo era de allá y le están haciendo ese homenaje. Qué gran homenaje. Qué gran homenaje y merecido, súper merecido. Homenaje a una persona que ha dejado todo tanto al folclore y a la cultura barranquillera y del departamento. Bueno, primer café aún invitaba, porque ella la semana pasada me llamó y dijo: aquí tienes, cada persona que vaya a tu podcast le regalas un café especial, así que ahí lo tiene. Bueno, muchas gracias, degustaremos este gran café. Bueno, vamos a hablar de lo que pudiéramos decir un rosario de frustraciones en este gobierno. No sé por dónde iniciar, doctor Efraín, si arrancamos por el tema de los viaductos Barranquilla, Ciénaga, que quedaron financiados en el gobierno Duque. Este es un tema que quedó aplazado en el tiempo. Bueno, la verdad es que es un tema que se le da largas y largas. Ya ahí creo que hay más de 2 años de demoras en el inicio de la etapa de construcción. Inicialmente los estudios y diseños ambientales estaban estipulados para una zona de influencia. El Ministerio de Medio Ambiente hace un poco más de un año aproximadamente, determinó que esa zona de influencia había que ampliarla de alrededor de 45.000 hectáreas a 150.000 hectáreas, es decir, 3 veces más de lo que era en las 2 estacionalidades, en invierno y en verano. Eso hizo que tuviera unos sobrecostos todos esos estudios medioambientales y además unos atrasos importantes en el proyecto. Lo último que nos enteramos es que ya esos estudios habían sido entregados a la ANLA. Hoy el balón está en la cancha del ANLA para determinar la viabilidad de esos estudios para que el concesionario el contratista ahí sí pudiera seguir dando los pasos para por fin entrar en la etapa de construcción, que es una vía que requiere además no solamente el departamento de Atlántico y de Magdalena, sino la conectividad nacional. Estamos hablando de una vía muy importante por donde entra solamente para demostrar o mostrar el impacto que generaría un eventual rompimiento del kilómetro, por ejemplo, 19, que es el kilómetro donde está la mayor fragilidad. El 80% de los insumos que entran a la gran central de Bastos de Barranquilla o de Soledad, en este caso, entran por esa vía. Entonces lo que vemos es que esta vía es estratégica y por aquí se mueve gran comercio y el comercio exterior, porque estamos uniendo 2 puertos, el puerto de Barranquilla con el puerto de Santa Marta, y eso es una obra urgente. Sumado a eso también tenemos las obras de la variante de Ciénaga,
que es también una obra estratégica para toda esta conectividad y esta logística y el turismo, que fue uno de los grandes llamados del gobierno nacional, que iba a ser una gran bandera, pero ¿qué turismo si tenemos bloqueos recurrentes en esta vía? Eso por supuesto espanta al turismo, y además las obras que se requieren no se culminan. La obra que te acabo de mencionar, que es la variante de Ciénaga, también ha tenido sus atrasos. Hoy dicen que para mediados de este año estará ya habilitada. Esperemos que esta vez ese plazo sí se cumpla. ¿Qué otros puntos tiene usted en su libreta respecto de los proyectos que estaban financiados, por lo menos viabilizados, de anteriores gobiernos, del gobierno pasado, y han quedado estancados para el Caribe colombiano? La lista es larga, Víctor. Por ejemplo, vemos el Canal del Dique, el proyecto del Canal del Dique, un proyecto tan solicitado por los habitantes del sur del departamento del Atlántico, por los habitantes de Cartagena y de Bolívar, y eso es un proyecto que por las demoras y por las solicitudes de una licencia ambiental, luego de estar firmado el acta de inicio del proyecto, se cambiaron las reglas del juego en este gobierno y se le solicitaron unas licencias que no estaban contempladas. Eso también ha hecho que este proyecto se retrase, y por supuesto, y hasta a la fecha de hoy no está claro el panorama. Lo que vemos es hoy el balón está en la cancha de la ANI, y la ANI tiene que dar el siguiente paso para que el contratista pueda iniciar esos estudios medioambientales, que tardarán su tiempo, por supuesto, y eso se requiere para poder darle inicio al proyecto de Canal del Dique. Otro de los proyectos también que vemos que se ha frustrado gracias o debido a esos cambios en las reglas del juego es la exploración y explotación del pozo Comodo, que pudiera darle la estabilidad en cuanto a gas no solamente a la región Caribe, sino al país. El desarrollo de los campos costa afuera de petróleo y gas son la gran esperanza en materia de seguridad y soberanía energética de nuestro país, y también para el desarrollo socioeconómico de nuestra región, porque desde Barranquilla, desde Santa Marta, desde Cartagena, podemos brindarle innumerables servicios a esta industria, y esto generaría unos encadenamientos productivos muy importantes y que pueden ser base de esa transformación económica y social de nuestra región Caribe. ¿A qué atribuye usted estas penalidades? Porque uno pudiera llamarlo así, nos están aplicando unas penalidades al Caribe desde el gobierno nacional. ¿A qué atribuye usted eso? Yo diría inexperiencia e improvisación, es lo que hemos visto en este gobierno. Es recurrente, lo vemos también en materia energética, eléctrica, en materia eléctrica y energética. En materia eléctrica, cuando vemos la intervención de aire, eso ha sido otro de los grandes castigos, lo que está pasando en la región Caribe con el tema de energía. La intervención de aire se hizo de manera improvisada, y hoy estamos sufriendo esas consecuencias. Hoy vemos que el 12 de septiembre el gobierno nacional intervino la empresa Aire con con el argumento de que había una crisis financiera, pero si echamos la película hacia adelante desde septiembre 12 de 2024 al 31 de marzo de este año, 6 meses después, tomamos la foto y lo que vemos es que, lejos de haberse mejorado esa situación financiera, lo que se ha es agravado esa crisis. Las deudas que dejó el anterior operador de la empresa a 12 de septiembre sumaban 900 mil millones de pesos. En marzo 31 ya esas deudas a los generadores eléctricos y a los transmisores iban por 1.2 billones de pesos. Es decir, que se han más que duplicado esas deudas, y que por supuesto lo que genera es una incertidumbre. Hoy las generadoras térmicas están produciendo energía pérdida, con el riesgo de que, con el apretón de caja que se puede venir ahora en una época de hidrología crítica, cuando deje de llover y se requiera más térmicas, las térmicas les va a tocar salir a comprar combustible en mayor cantidad, llámese gas, combustibles líquidos o carbón, y ese va a ser el momento crítico si el gobierno nacional no asume con su responsabilidad legal, que es
pagar las deudas que tiene Aire con principalmente generadoras, transmisoras y otros proveedores. Esos 231.000 millones de pesos que fueron girados hace pocas semanas a Aire, eso es, digamos que una especie de saludo a la bandera. Lo que vemos es que eso fue un alivio para muchos distribuidores y comercializadores del país. Ajá. El giro que se hizo fue por concepto de subsidios adeudados de 2024. Ya hoy, a la fecha, esos subsidios se pagan trimestre vencido, es decir, enero, febrero, marzo, ya los está debiendo el gobierno. O sea, lo que estaba era poniéndose al día de unas deudas del año pasado. Eso para las otras comercializadoras y distribuidoras puede ser un alivio de caja. Lo que estamos viendo hoy para el caso de Aire es que es un pañito de agua tibia. Cuando un enfermo tiene una fiebre de 40 y le pones, o 42, y le pones un pañito de agua tibia, el efecto que genera eso es prácticamente nulo. Unas deudas de 1.2 billones de pesos que se van incrementando, si hacemos la fórmula matemática, en 6 meses se incrementaron a razón de 200.000 millones de pesos mensuales. Entonces podemos concluir que esos 200.000 millones de pesos mensuales, si se dirigieran todos al pago de la deuda de los generadores y transmisores, lo que estamos viendo es que ese pañito de agua tibia lo que no resuelve la situación de la empresa Aire intervenida, y lo que se requiere aquí es que se pongan en marcha unos mecanismos que ya se utilizaron en el momento de la intervención de Electricaribe, que fue que el gobierno nacional, mediante el Ministerio de Hacienda, le otorgó unas garantías de la nación al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, y con esa garantía el fondo fue a buscar recursos financieros a la banca, y con eso le inyectó unos recursos importantes a la empresa Electricaribe en su momento. Estamos hablando de, sumando el pasivo pensional, fueron alrededor de 7 billones de pesos. Hoy Aire, o mejor, el fondo empresarial cuenta con un poco más de 100.000 millones de pesos, y ahora lo que recibe en subsidios son 200.000 millones de pesos, que eso será utilizado una partecita para pagar deudas, otra partecita para la operación, es decir, que eso es un pañito de agua tibia que no resuelve la situación. Es decir, el fantasma del apagón está ahí. Latente, está latente el fantasma del apagón, Víctor, porque lo que se necesita aquí es una solución estructural, una solución además integral, que eso va con recursos, con plata. Necesitamos plata para que para que Aire pueda operar de manera normal. ¿Y operar qué es? Pagar la nómina, pagar a los pequeños proveedores, porque aquí también hay unos proveedores que son quienes mantienen el servicio, los que hacen los cortes de los árboles y que eso no interfiera en las redes eléctricas, los que hacen el mantenimiento a los transformadores, los que almacenan los insumos que se requieren para el mantenimiento rutinario de estas redes. Entonces son pequeños proveedores que también están sufriendo las consecuencias. En el caso de Electricaribe, los que más sufrieron fueron los pequeños proveedores, y ahora lo que vemos también es un riesgo de colapso del sistema eléctrico nacional, porque no se le paga a los generadores, principalmente a los térmicos. De esos 1.2 billones de pesos que le deben a los generadores, 900.000 son a los térmicos, que son los que están ubicados en nuestra región principalmente, y son a quienes más necesitaremos cuando deje de llover en los próximos meses. Bueno, uno advierte que hay una especie de teléfono roto con un sector de la clase política, pero también creo que un sector empresarial o gremial, porque a cada rato ustedes envían comunicados de aproximación y demás, pero no pasa nada. Así es, Víctor, lo que hemos visto es que esa articulación público-privada hoy no existe, hoy es mínima. La tenemos a nivel local, con las alcaldías del Departamento del Atlántico, de los diferentes municipios, de la alcaldía distrital de Barranquilla, con el gobernador del Atlántico, incluso con gobernantes de otros departamentos, pero lo que vemos con el gobierno nacional es que esto es un diálogo de sordos. No se tiene en cuenta al sector productivo, se desconoce lo que el sector productivo propone, y es lo que hoy estamos viendo. Todo lo que está pasando son consecuencias
de todo lo que está pasando en el país, en los diferentes proyectos. ¿Cómo es la relación de ustedes desde el punto de vista gremial, empresarial, con el ministro de Minas? Bueno, con el ministro de Minas estuvimos sentados en una ocasión cuando era agente interventor de aire. En ese momento empezamos un trabajo articulado y el ministro de Minas tiene las mejores intenciones, pero aquí yo creo que necesita también el apoyo y la competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Y es el señor Janot Márquez quien debe tomar las riendas de esta problemática y priorizar lo que está sucediendo. También es muy importante mencionar aquí que se requiere también de la competencia del Ministerio de Hacienda, del Ministro de Hacienda y del el director del DNP. ¿Qué se sabe del aeropuerto ahora en manos de la Aeronáutica Civil, del aeropuerto Ernesto Cortizos? Bueno, el aeropuerto Ernesto Cortizos hoy vemos que tiene una operación que está haciendo, o el aeropuerto está siendo operado de manera eficiente. Nosotros, desde los gremios del Atlántico, hemos constituido una veeduría. Esa veeduría se constituyó en el momento que inició el proceso de reversión de la infraestructura que estaba operada por un concesionario privado hacia la Aerocivil, quien es el dueño de la infraestructura. Desde ese momento iniciamos un proceso de acompañamiento y de seguimiento desde esa veeduría y hemos notado desde que inició la operación por parte de Aerocivil que se han ido dando unos pasos correctos en el sentido no solamente de operar y mantener, sino también de terminar las obras. Ya las obras fueron adjudicadas. ¿Qué falta ahí? En la parte de infraestructura física falta la terminal de pasajeros principalmente. Ahí estamos hablando de la zona de maletas nacionales, que es básicamente terminar de adecuar esa zona de maletas que ahí está incluida la famosa escalera eléctrica que tanto solicitan los usuarios. Hay un ascensor también para esa zona de maletas y ya desaparecería esa escalera provisional. También una zona de bandas de entrega de equipaje ya mucho más generosas y mucho más acordes con lo que Barranquilla necesita y merece. También la finalización del ala internacional o del muelle internacional también de pasajeros. Eso, hoy las obras que vemos son unas obras provisionales y que esperamos que ese contratista, quien se le adjudicó esas obras, que cumpla con los tiempos y que cumpla con los estándares de calidad que un aeropuerto como el de Barranquilla, el Ernesto Cortizos, merece. Estamos hablando de que este aeropuerto mueve más de 3 millones, el año pasado 3.100.000 pasajeros, un aeropuerto importante y con una proyección también fundamental. Y en ese orden de ideas, esos dos, pensando en el servicio del usuario, esas dos obras son las más importantes que se deben sacar adelante. Adicionalmente también hay otras obras, por ejemplo, para el tema de la pista, de la iluminación de la pista, que eso y la reparación y mantenimiento de la pista, también otro contrato se adjudicó en ese sentido, y eso es fundamental si queremos tener un aeropuerto funcional y seguro. Pero esas obras que usted anota están financiadas. Ya hoy están adjudicadas y financiadas con recursos propios de Aerocivil. Y ve a la aeronáutica haciendo la tarea. Hasta el momento la vemos haciendo la tarea. Hemos estado reuniéndonos periódicamente con Aerocivil. La última reunión fue hace un par de semanas y lo que nos damos cuenta es que tiene un equipo capaz, un equipo que viene haciendo las cosas de manera adecuada y que esperemos que así de la misma forma respondan los contratistas a quienes se le adjudicaron esos procesos. ¿Y cuáles son los tiempos? Bueno, los tiempos son a 31 de julio de 2026. A ese momento esperemos que estén las obras terminadas. De todas formas, también esos contratos quedaron con la posibilidad de ampliarse al 50% en costo, es decir, si se requieren ampliar ciertas obras, ahí dentro de esos contratos están los mecanismos que permiten que se puedan generar otras obras o culminar las obras, y esperemos que eso se dé a finales de este gobierno y que no toque pasar de gobierno y que por fin los barranquilleros el próximo año a mediados tengamos un aeropuerto terminado. Bueno, ¿usted es partidario de que el aeropuerto de Barranquilla siga en manos de Aeronáutica o que regrese a un operador privado? Esto tiene que ser un tema temporal,
que debe migrar hacia a un concesionario privado, un concesionario que tenga la experiencia en la operación de aeropuertos. Lo que vemos y lo que necesitamos aquí es un operador que traiga su conocimiento, traiga su experiencia para traer nuevas rutas y permitir que el aeropuerto Ernesto Cortizo siga creciendo, y no solamente en pasajeros, sino también en carga, porque Barranquilla debe ser un hub de carga internacional, complementando también esa alianza público-privada que hemos generado desde los gremios del departamento, liderados por la Andi Atlántico Magdalena, con el alcalde Alejandro Char, para traer un MRO con una empresa neerlandesa que se instalaría aquí y montaría un MRO que en últimas es lo que es un centro de mantenimiento, operación y overhaul de aeronaves, y que esa estructura no solamente le prestaría los servicios a Colombia, sino sería un tema de servicios internacionales, y además lo quieren complementar con una escuela que permita formar a los jóvenes en esta materia. Entonces, lo que vemos en Barranquilla es un aeropuerto con gran vocación de carga y con gran vocación también para crecer en pasajeros. Es decir, no habría necesidad de pensar en un nuevo aeropuerto. Hasta ahora no, pero sí creo que ese nuevo concesionario que llegue tiene que llegar con unos compromisos de inversión en CAPEX, de ampliación de lo que tenemos y mejoramiento de la infraestructura. Por supuesto que eso es fundamental para poder compensar el OPEX, es decir, la operación, con el CAPEX, que es la inversión en infraestructura. Pero ¿le gustaría a usted que se reviviera, por ejemplo, aquel frustrado proyecto del aeropuerto Bicentenario? Bueno, aquí ya siendo 100% sinceros, eso hubiera sido lo ideal, por supuesto, pero ya hoy, teniendo el nuevo aeropuerto de Cartagena, ubicado en Bayunca, a 2 horas o hora y media de Barranquilla, yo creo que ya eso no sería viable, tener un aeropuerto en Bayunca, uno en Barranquilla y otro entre las dos ciudades. Eso no lo veo viable ya a estas alturas. Bueno, así como hacemos observaciones de las cosas que se han frustrado, los proyectos que se han frustrado en este gobierno, bueno, aquí hay un punto importante en el tema del aeropuerto, un aeropuerto que en su opinión está bien administrado, pero creo que hay otro punto importante, el puerto de Barranquilla. Tenemos 2 años y algo que los eventos que se presentaban permanentemente con el canal de acceso, ya eso es como cosa del pasado. Así es, Víctor, efectivamente. Yo creo que puntos a resaltar, muy bien lo dice Aerocivil y Cor Magdalena. Cor Magdalena, desde el inicio de la administración de Álvaro Redondo, hemos notado una administración de puertas abiertas, hemos notado una rapidez en la ejecución de los recursos. De hecho, tenemos un puerto de Barranquilla con un calado estable que no, como bien lo dices, no se veía desde hace mucho tiempo, y con una draga permanente. Eso sí, se requieren recursos para el dragado del próximo año, porque el contrato hoy está hasta el 31 de diciembre de 2025. ¿Qué va a pasar el próximo año? No lo sabemos, pero sí es importante que desde ya se empiecen a dar los pasos que se requieren para que el dragado no pare el 31 de diciembre de 2025, sino que continúe más allá, ojalá hasta el 31 de julio del próximo año, para poder seguir teniendo un puerto estable. Es que yo aquí también quiero resaltar el tema de la confianza de los clientes del puerto de Barranquilla, de los exportadores, de los importadores, de las líneas navieras. Fue en un momento, se perdió, era nula. Entonces los importadores preferían traer la carga por Santa Marta o por Cartagena que llegar al puerto de Barranquilla y encontrarse que resulta que el calado ya no era de 9, sino que era una profundidad de 7 o de 6,5, ya no podían entrar los buques. Le tocaba ir a aligerar a otros puertos vecinos y después sí entrar a Barranquilla, y eso tendría unos costos muy elevados para nuestro sector productivo. Eso ha cambiado, esa confianza se ha recuperado. Entonces no podemos dejar que esa confianza se pierda, y por eso es fundamental que el gobierno nacional le destine recursos a Cor Magdalena para que Cor Magdalena pueda contratar el dragado a partir del 1 de enero de 2026. ¿Cuánta plata vale eso?
Bueno, este año, si mal no estoy, se invirtieron en el dragado más de 150 mil millones de pesos. Ahora no recuerdo la cifra, pero sí es importante que esos recursos se apropien, se consigan y que se logre esa contratación. ¿El proyecto de tener una draga propia está en el congelador? Yo no he visto avances. Bueno, lo que sabemos es que hay un estudio que estaban diseñando una draga mediante un estudio, pero ese estudio aún no lo conocemos y no sabemos si existen los recursos para conseguir o construir esa draga propia. Yo creo que aquí la prioridad debe ser el contrato de dragado y después sí ver si tenemos los recursos para esa draga propia, pero aquí la prioridad debe ser ese contrato de dragado permanente para el próximo año. Bueno, me salgo de los temas de responsabilidad nacional. ¿En la agenda de ustedes como gremio está el traslado del zoológico de Barranquilla? Por supuesto que el zoológico de Barranquilla siempre ha sido una prioridad. El zoológico es un activo de la ciudad de Barranquilla y ahí siempre hemos estado acompañando a la administración desde la junta directiva, del consejo directivo del zoológico, precisamente para dar esos pasos que permitan a Barranquilla soñar con un nuevo zoológico. Es más, ni siquiera Barranquilla, el área metropolitana y el departamento del Atlántico, porque en últimas esto está en Barranquilla, pero en últimas debe ser incluso un zoológico regional, porque no traer turistas también de Cartagena, de Santa Marta, que vengan a disfrutar de un zoológico nuevo, un zoológico renovado. Y eso, lo que hemos notado también es que hay una voluntad por parte de la alcaldía de Barranquilla y esto se logra así, de manera articulada, sector público y sector privado. ¿Pero hay un proyecto concreto de trasladar el zoológico a otra zona? Sí, por supuesto que se ha hablado del tema y es en últimas la meta que se busca, es hacer este traslado. Se quiere buscar la mejor ubicación que permita que tengamos un zoológico certificado. Puede ser en la ribera del río. Perfectamente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sería ideal. Pero no hay un estudio todavía avanzado, que usted sepa. En eso se está revisando la ubicación, la mejor ubicación. Hay varias opciones y esas opciones, por supuesto, se están buscando viabilizarse tanto en materia de usos de suelo, como también en materia de viabilidad técnica, como también en materia financiera, cuál es la mejor opción, y hacia allá, por supuesto, que se dirigirán los futuros. Pero eso es un tema de la alcaldía, básicamente. Sería un trabajo articulado, alcaldía de Barranquilla, sector privado, por supuesto, y también Gobernación del Atlántico. Seguramente también esperemos que también entre en esa articulación para conseguir un zoológico que brinde servicios al departamento del Atlántico, y como digo, también un zoológico que incluso sea regional. Bueno, ¿cómo ve a Barranquilla en este momento? Bueno, Barranquilla, destacar ese trabajo articulado que sigue firme entre alcaldía y los gremios. Eso yo creo que es fundamental. Las empresas siguen interesándose por nuestra ciudad. Uno de los puntos que más destacan precisamente es ese trabajo mancomunado que existe, sector productivo y privado, productivo y público. Y también ahí lo que vemos es una ciudad que sigue atrayendo inversión, que sigue atrayendo turismo, que sigue atrayendo grandes eventos, a pesar de que el gobierno nacional nos haya dado la espalda, por ejemplo, en el evento de migrantes, nos haya dado la espalda en el evento o en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos de 2027, pero desde Barranquilla seguimos trabajando y labrando nuestro futuro. Nosotros no podemos depender de un gobierno central o de los cambios que haya cada 4 años en Bogotá. Nosotros tenemos que trabajar por nuestro territorio, por nuestra ciudad, y vemos que Barranquilla viene progresando y creciendo. ¿Y cómo ve al Atlántico y sus municipios? El Atlántico, yo quiero destacar la transformación que ha tenido el departamento del Atlántico en cuanto al tema de turismo. El turismo no era ni cerca una actividad que nos fuera a marcar la ruta de desarrollo económico y social, y lo que hemos visto es que se ha despertado ese interés por el turismo
no solamente de sol y playa, sino también gastronómico y también incluso ecoturismo. Hemos visto varios hoteles surgir en los últimos años, unos ecohoteles que han traído también turismo nacional y extranjero, incluso turismo del mismo departamento que se mueve al interior. Yo creo que la pandemia marcó un antes y un después en ese sentido, y la gente hoy busca también unos destinos cercanos, unos destinos, o salir más, disfrutar más y pasar ratos en familia fuera del ambiente rutinario. Entonces eso yo creo que ha favorecido, además por supuesto acompañado de toda la inversión pública y con la articulación privada. Eso ha sido fundamental. Bueno, ¿por qué a usted no le ha gustado la política, el gusanillo de la política? ¿Por qué no le ha picado? Bueno, hasta ahora la verdad es que la ruta que me ha marcado la vida y que he querido seguir es la ruta de lo gremial, desde el sector privado, y ahí hemos logrado también aportar al desarrollo social y económico de nuestro departamento, y esa es la vocación que hoy me marca, y yo creo que el tema político está para otras personas y que vienen haciéndolo muy bien, y en este momento la verdad es que el sector gremial es mi pasión, y ahí muy contento aportando y entregando ese granito de arena por mi ciudad y por mi departamento, incluso por mi región. Es decir, ¿en la Casa Cepeda no habrá relevo generacional político? No, el relevo generacional político no se ve, en esa casa. A usted definitivamente no le gusta. No, yo como te digo, mi pasión es el sector gremial, mi pasión es el sector productivo, trabajar por las empresas, trabajar por la gente, trabajar por mi región. Pero hubo un momento en que su papá se lo conversó. No, la verdad es que es un tema que no... Él dejó que ustedes son, volaran como quisieran. Sí, la verdad es que ahí mi papá siempre ha respetado mucho la ruta que cada uno de sus hijos ha querido marcar y trazar, y en ese orden de ideas él entiende que mi pasión es el sector gremial, y ahí es de donde yo he logrado también generar un impacto importante para nuestro departamento. Y familiarmente, ¿cómo ha vivido estos momentos de aridez, de grandes fricciones entre un sector grande del gobierno y su señor padre? Bueno, por supuesto que no deja de ser complejo, pero muy orgulloso del trabajo que viene haciendo desde el Senado, y que viene además aportando de manera importante al futuro del país, con su trabajo, con su constancia y con su experiencia, porque creo que lo que ha logrado no lo hubiera logrado si no hubiera tenido esa experiencia que le ha permitido llegar a esos lugares y esas posiciones que por supuesto generan también un impacto importante en los colombianos. ¿Y usted le ha dicho, papá, stop? No, yo creo que él está bastante grandecito, y él es autónomo de sus decisiones, y por supuesto que la familia siempre lo apoya, lo ha apoyado siempre en su ruta política, y por supuesto que lo apoya en las decisiones que tome. ¿Pero a usted personalmente le gustaría que él siguiera en el Congreso? Bueno, eso será una decisión de él. Yo la verdad, como te digo, yo no me meto en esas decisiones. Ya él valorará cómo su vida, valorará lo que le espera, y bueno, y ahí tomará su mejor decisión. Y yo quiero agradecerle que nos haya acompañado aquí, doctor Efraín. A ti, Víctor, muchísimas gracias. A las personas que están conectadas, de verdad agradecerles también por esta atención, y de verdad, Víctor, un placer conversar contigo, y fue muy grato y muy ameno este rato que pasamos. ¿Cuántos años en la vida gremial? Empresarial y gremial. 2012 inicié en la vida gremial. Ya son 13 años en la vida gremial, y la verdad muy orgulloso de lo que se ha logrado, y que
y creo que quedan cosas muy importantes por delante todavía. Y además he visto que ha cuajado una muy buena relación usted con los gremios de Bolívar, de Magdalena. Creo que han hecho una tarea bien importante, por lo menos de reclamos y de defensa de temas. Propuestas, reclamos también, pero muchas propuestas. Ahí, importante lo que menciona Víctor, nosotros del Departamento del Atlántico, junto con los gremios de la región Caribe, venimos trabajando de manera muy articulada. Yo creo que eso es fundamental. La región Caribe debe estar unida y en ese orden de ideas hemos hecho el trabajo con los gremios Atlántico, Bolívar, Magdalena, y también con los demás departamentos de la región, integrando a los diferentes intergremiales, con las cámaras de comercio, con las ANDIs, y ahí ese trabajo ha sido fundamental para generar una articulación gremial regional. Bueno, estoy seguro que la maestra Gloria Peña va a estar muy contenta de que usted saboree el café que está en su honor. Muchísimas gracias, así será, y bueno, esperemos degustar este café que seguramente será muy especial. Bueno, la próxima semana volveremos con más personajes, con más temas aquí a nuestro podcast Bolígrafos.